número uno, por estar aquí con ustedes, compartiendo en este congreso precioso en el que yo creo. Y aparte, estoy también muy contento y es muy especial este día porque hoy es mi cumpleaños. Nunca pensé que al cumplir los 27 años estaría enfrente de ustedes. Bueno, los hombres no mentimos acerca de la edad, ¿verdad? Los hombres mentimos acerca de la talla de la cintura. Yo tengo amigos que siguen usando talla 32 cuando deberían usar 36 ya. Y cuando les preguntas qué talla usas, te dicen que 32. Yo tengo un amigo que le digo que él usa 32, pero 32R. Porque cuando se quita el pantalón le queda rojo aquí en la cintura. Y si tienen curiosidad de cuántos años estoy cumpliendo 41 años este día. Yo sé que no se la pueden creer, ¿verdad? Pero Dios es bueno con algunos de nosotros, así que ¿qué le vamos a hacer? Daniel, ¿por qué no te vienes acá? Yo sé que a lo mejor ya estás cansado, ¿no? Bueno. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, del capítulo 24, del versículo 13 en adelante. Lucas 24, del versículo 13 en adelante, dice: Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 10 kilómetros aproximadamente, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta y poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Repite después de mí esta oración: Señor Jesús, hemos venido a este congreso con hambre y sed de ti.
con hambre de tu palabra. Queremos que nos hables en este momento. No queremos que nos hable Jesús Adrián. Queremos que nos hables tú, Señor. Toma en este momento de tu altar el carbón encendido y ponlo en los labios y en la mente de tu Hijo para que ministre tu palabra. No permita, Señor, que sus pensamientos y sus palabras sean un obstáculo para lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la historia de dos hombres. Dos hombres como tú y como yo. Pero dos hombres que tuvieron el privilegio de conocer a nuestro Señor personalmente cuando estaba aquí en la tierra. Fueron llamados por Él, le escucharon predicar, le vieron sanar enfermos, echar fuera demonios. Cuando tuvieron dudas, Jesús vino a disiparlas. Cuando tuvieron cualquier necesidad, Jesús vino a suplirla. Estuvo con ellos. Estuvo con ellos por 3 años que fueron maravillosos para los discípulos. Jesús vino a cambiar la forma en la que estos hombres pensaban. Jesús vino a sacarlos de la rutina en la que por mucho tiempo habían vivido. Jesús vino a enseñarles una nueva forma de vivir. Jesús vino y les enseñó a soñar de nuevo. Ellos no podían imaginar sus vidas sin Jesús. De hecho, encontramos en los evangelios que cuando Jesús hablaba acerca de morir, acerca de partir, era algo que los discípulos no podían aceptar. No podían imaginar sus vidas sin el Señor. Pero un día, de repente, todos sus sueños fueron violentamente truncados. Un día, de repente, la ilusión de que su pueblo fuera redimido de la esclavitud murió. Su maestro dejó de estar con ellos. Fue aprehendido, fue crucificado como un criminal común y fue puesto en una tumba. Y para estos hombres el mundo se vino abajo. Las esperanzas que tenían murieron. No hallaban qué hacer. Y aunque Jesús les había dicho que resucitaría el tercer día, era algo muy difícil para ellos concebir en sus mentes, creerlo, entenderlo. Y esperaron hasta el tercer día. Pero como no tuvieron evidencia inmediata acerca de la resurrección, decidieron volver a su aldea. Decidieron volver a su casa. Y empiezan a hacer este recorrido de aproximadamente 10 kilómetros. Ya es tarde, la noche está cayendo y estos hombres van platicando, pero van cansados también. Los acontecimientos del fin de semana fueron muy fuertes para ellos y van cansados hacia su aldea. Pero aparte de ir cansados, van tristes también. Van desconsolados, van desilusionados. Van hablando de todo lo que ha acontecido, de todo lo que ha pasado. Van cabizbajos. Y de repente se acerca un caminante y empieza a caminar con ellos a su lado. Y les pregunta: ¿qué es esto que platican entre vosotros? ¿De qué hablan? Y por la angustia que estos hombres estaban experimentando, por la tristeza, por el desconsuelo, por la desesperanza, no se dan cuenta de quién acaba de acercarse y está con ellos caminando. Y empiezan a hablar con este caminante y le empiezan a decir: ¿qué no sabes lo que ha sucedido? Todo lo que ha pasado este fin de semana. Y empiezan a compartirle acerca de Jesús Nazareno.
y cómo había hecho milagros y cómo había sido entregado y había habido falsos testigos en su contra y había sido crucificado. Sacan todo lo que hay en su corazón, toda la tristeza, cuentan todo lo que les está sucediendo. La razón de su tristeza se la cuentan a este hombre. Muchos de nosotros a veces nos sentimos como estos dos caminantes que van rumbo a Emaús. Cuando una enfermedad ha venido a nuestras vidas o a la vida de algún familiar cercano, cuando ha llegado la crisis económica a nuestra casa, cuando como hombres sentimos que no podemos proveer para nuestra familia, para nuestra esposa, para nuestros hijos, cuando hemos emprendido un negocio y ha fracasado y hemos emprendido otro y ha fracasado, cuando hemos sido traicionados por algún socio en algún negocio, cuando muere algún ser querido, empezamos el camino de Jerusalén a Emaús, como lo hacían estos hombres. Porque el camino a Emaús parece ser el camino de regreso a casa. Pero déjame decirte que el camino a Emaús no es el camino del regreso a casa. El camino a Emaús es el regreso al lugar equivocado. Es el regreso a la autolástima, a la conmiseración. Emaús representa la retirada. Emaús representa la renuncia. Todo ha terminado para mí. No puedo con estos problemas. No puedo con esta situación en mi vida. Voy camino a mi casa. Voy camino a Emaús. Cuando el hijo pródigo estaba en aquella tierra lejana y estaba cuidando los cerdos de un extraño, tenía tanta hambre que deseaba poder comer las algarrobas que comían los cerdos. Pero cuando está en esa situación, cuando está en esa condición, piensa en su casa. Debo regresar a casa. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Voy a volver a mi casa y voy a ser siquiera como uno de los jornaleros de mi padre. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida, queremos regresar a casa. Pero es muy fácil confundir el camino de regreso a casa con el camino de regreso a Emaús. El camino a Emaús, repito, es el regreso a la autolástima, a la conmiseración, a que se nos dé una palmada en la espalda y se nos diga que todo está bien, que no nos preocupemos, que las cosas van a funcionar. Cuando estamos en problemas, tristemente, muchos de nosotros optamos por la retirada. Pero la retirada es lo peor que tú puedes hacer. La retirada significa hacer paz con el enemigo. Cuando tú renuncias a tus sueños, cuando tú renuncias a tus ganas de servir al Señor porque no has podido, estás haciendo paz con el enemigo. Jesucristo dijo: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Satanás es el hombre fuerte. Y cuando tú no opones resistencia a las cosas que Él ha venido a hacer a tu vida, estás haciendo paz con el enemigo. Y todo está en paz en el palacio. Pero se requiere de hombres aguerridos, hombres guerreros que se opongan a lo que el enemigo ha hecho en nuestra contra, y en vez de avanzar hacia la retirada, caminemos realmente a lo que es casa. Tú puedes estar viviendo en tu domicilio en este momento, pero estás muy lejos de tu casa. Tú puedes estar viviendo en la ciudad que por tanto tiempo has vivido, pero estás muy lejos de tu casa. Cuando hay pecado en nuestras vidas, estamos lejos de casa. Cuando sufrimos con ira como hombres, estamos lejos de casa. Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos lejos de casa.
Y esos hombres van caminando, pero entre más caminan, más se alejan del lugar donde deben estar. Yo no sé, pero hay una enseñanza dentro de la iglesia que tiene que ver con lo siguiente. Cuando estamos a punto de tomar una decisión, la mayoría de nosotros decimos, como sentía paz, pues me di cuenta que era la voluntad de Dios. Y como no sentía paz, me di cuenta de que no era la voluntad de Dios. Entonces no hice eso que iba a hacer. Y aunque yo puedo entender lo que se trata de decir con esta declaración, yo no creo que sea totalmente bíblico lo que estamos diciendo. Porque tú y yo podemos estar en medio de una guerra. Tú y yo podemos estar en medio de una situación muy difícil, sin paz en nuestro corazón, afligidos por las circunstancias que están pasando a nuestro lado, y podemos estar en medio de la voluntad de Dios. Y déjame explicar. Las últimas 2 semanas de la vida de Jesús fueron 2 semanas de agonía, de angustia, de tristeza. Él hablando con sus discípulos, y cuando los lleva a orar al huerto del Getsemaní, les dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús, el Hijo de Dios, estaba angustiado en ese momento. Y les dice a los discípulos: quédense aquí a velar conmigo. No quiero estar solo en este momento tan crucial. Si Jesús hubiera dicho: no tengo paz, estoy muy angustiado, tengo tristeza, tengo temor, hubiera renunciado a la cruz. Pero en el huerto del Getsemaní bebió la copa amarga de nuestros pecados en medio de una revolución, en medio de una guerra. Él sabía que estaba en el centro de la voluntad de Dios. Yo no sé por qué estás pasando tú en este momento, pero estoy seguro que la situación por la que tú estás pasando en este momento es esencial, es necesaria para que tú puedas realmente buscar nuevos horizontes. Déjame decirte que Dios utiliza los problemas, Dios utiliza las heridas que nosotros experimentamos en nuestra vida para cumplir su voluntad, para cumplir su propósito en nuestra vida. Las heridas que tanto rechazamos, que tanto evitamos experimentar, son las que nos traen la victoria. Fueron las heridas de Cristo en la cruz que nos han hecho libres. Dice la palabra que por sus llagas nosotros somos curados. Imagínate las llagas de Jesús, infectadas, supurando, porque no había tenido atención después de los latigazos que le dieron el jueves y todo el viernes, sufriendo. Y al estar en la cruz en medio del sol, aquellas llagas infectadas en su cuerpo son las que nos traen sanidad a nosotros. Pero rechazamos las heridas. No queremos ser lastimados. Oramos en contra de las heridas. Oramos en contra del quebrantamiento. No queremos que eso suceda. Pero a veces lo mejor que nos puede suceder como hijos de Dios es ser quebrantados, es ser heridos, es ser lastimados en nuestro corazón. Cuando Jacob lucha con aquel ángel, después de terminar de luchar con él, dice la Biblia que el ángel lo bendijo allí, en ese momento lo bendijo. Y no explica cuál fue la bendición, en qué consistía la bendición, pero podemos especular. Y una de las cosas que podemos imaginarnos es que aquella herida que recibió en la coyuntura de su muslo fue la bendición
más grande que pudo haber recibido: ser herido. A partir de ese momento en su vida, Jacob cojeaba. Y cada vez que él caminaba estaba esa señal de esa lucha, de ese encuentro que había tenido con Dios. Y cuando quería volver a la misma vida de antes, al patrón de conducta que lo caracterizaba, tocaba su herida y recordaba ese tiempo de lucha, de agonía, cuando Dios lo transformó, cuando Dios lo cambió. Muchos de ustedes vinieron a este congreso heridos. Algunos de ustedes como hombres han estado batallando por mucho tiempo con muchas situaciones en sus vidas, de tipo familiar, de trabajo, de tipo personal, de tu corazón. Y has venido a este lugar buscando una respuesta a todos tus problemas. La mayoría de la gente que testifica haber sido bendecida por Dios, casi siempre lo fueron después de haber sido heridos. Y tal vez la herida que yo estoy hablando no se compara a la tuya. Tal vez has sido mucho más afectado emocionalmente, o tal vez han venido enfermedades a tu cuerpo. Pero el problema, lo que sucede cuando estamos en una situación como esta, es que nuestro corazón es herido. Y empezamos a dudar del favor de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. La mayoría de nosotros no tenemos problemas para aceptar que el día de mañana, cuando nos levantemos, el sol va a salir. La mayoría de nosotros no tenemos problemas para creer que Dios seguirá programando las estaciones del año como siempre las ha programado. La mayoría de nosotros no tenemos problemas para creer que los planetas seguirán girando alrededor del Sol en su órbita y que no se van a salir de ella. La mayoría de nosotros confiamos que las estrellas no se van a caer del universo y van a venir a destruir la Tierra. Pero tenemos dificultad para creer que Dios está en control de nuestras circunstancias. ¿Sabes? Necesitamos las heridas para ser cambiados, para que se acabe nuestra incredulidad. La incredulidad de Tomás terminó el día que tocó las heridas. Él dijo: yo no voy a creer, aunque le dijeron que había resucitado el maestro. Él dijo: yo no voy a creer hasta que yo pueda poner mis dedos en las heridas de sus manos y en su costado. Hasta entonces voy a creer. Y un día que están todos reunidos en una casa, con las puertas totalmente cerradas, el Señor se aparece en medio de ellos y viene con Tomás y le dice: ven, Tomás, tócame, toca mis heridas. Y eso fue suficiente para que Tomás dejara de ser un incrédulo. Y algunos de nosotros necesitamos las heridas en nuestra propia vida para dejar de ser incrédulos, para dejar de dudar, para entregarnos apasionadamente. Tomás fue un hombre totalmente distinto después de esta experiencia, y aunque lo recordamos porque dudó, después fue un hombre que entregó totalmente su vida al Señor, porque tocó las heridas de su maestro. ¿Sabes? Lo que nosotros llamamos fe en nuestros días no es necesariamente lo que la Biblia llama fe. Para nosotros fe está relacionada con la prosperidad. Para muchos de nosotros la fe está relacionada con la salud física. Si somos prósperos es porque tenemos fe. Si hay sanidad en nuestra casa o en nuestro cuerpo es porque tenemos fe. Pero el libro de Hebreos nos da una lista de los héroes
de la fe. Y quiero leerte la lista de estos héroes. Experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, cortados por la mitad, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No suena como una vida de fe, ¿verdad? Yo tengo la bendición de que cada mañana, media hora, 45 minutos después de que yo me levante, se levanta mi esposa y pone algo de música, entra a la recámara de mis niños, los despierta regularmente con un beso, hablándoles muy quietamente. Mi esposa cree en hablar muy tranquilamente, no asustar a nadie cuando vas a levantarlo, los despierta así. La noche anterior ha preparado la ropa de ellos, los baña en la mañana, los cambia. Yo no me tengo que preocupar de nada. Cuando ella está haciendo todo esto, yo entro a bañarme después de haber hecho otras cosas antes. Y cuando salgo del baño, puedo oler café y puedo oler el desayuno que ella ha preparado. Y nada más voy a la cocina y me siento a comer con mi esposa, a desayunar con mi esposa y con mis hijos. Después de desayunar, regularmente me despide, me da un beso y me voy a la oficina. Y cuando regreso a mediodía, me recibe con un beso, hay comida. Soy muy bendecido. Pero si sales de mi casa y caminas unos cuantos metros a la quinta casa, después de salir de mi casa, y se te permite entrar a esa casa, encontrarás a otra pareja cristiana. Pero en la mañana no hay música, no hay besos y caricias para los niños, no hay desayuno servido para la familia, porque la esposa está en cama. El cáncer se la está comiendo por dentro. Hace días mi esposa fue a visitar a esta mujer, y cuando vino me dijo: lo que me dio más tristeza fue ver a este hombre. Cuando abrió la puerta, puedes ver la angustia en sus ojos, la tristeza, desaliñado, mal vestido por la situación en la que está pasando. Y yo me pregunto si se requiere más fe para tener la bendición que yo tengo, o para vivir en las circunstancias que este hombre está viviendo ahora. Hemos confundido las cosas. Hemos despreciado aquello que nos hace fuertes. La debilidad nos hace fuertes. Estos hombres siguen caminando, hablando con Jesús. Y el tiempo pasa tan rápido que llegan a la aldea donde van. Y cuando llegan a la aldea, Jesús hizo como que se iba de largo. Encontramos que el Señor hace eso en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Cuando va caminando sobre el mar y están los discípulos afligidos arriba de la barca, hace como que va de largo. Y ahora también hace como que va de largo. Porque Él quiere el clamor de nuestro corazón. Y los discípulos le dicen: Señor, quédate.
No sabían quién era, pero lo que este hombre hablaba les daba esperanza. El Señor, quédate. ¿No ves que se hace tarde? El día ha declinado, quédate con nosotros. Y Jesús decide quedarse con ellos y entran a la casa. Y cuando entran a la casa, se sientan a la mesa y empiezan a compartir juntos la cena. Jesús toma el pan, lo parte, lo bendice. Y en ese momento, sus ojos son abiertos y reconocen a Jesús. ¿Sabes? Es en la mesa del Señor que nuestros ojos son abiertos para darnos cuenta que nuestra jornada de Jerusalén a Emaús, Él ha estado con nosotros. A lo mejor te has sentido solo. A lo mejor has pensado que Él no está interesado en tu situación, pero Él ha estado caminando contigo. Pero no te darás cuenta hasta que te sientes a la mesa a tener un tiempo de intimidad con Él. Él lo anhela. Él les dijo a los discípulos: anhelaba comer con vosotros esta Pascua. Y nos dice a nosotros en Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Pero no la oímos. Estamos tan preocupados, estamos tan angustiados, estamos tan enfocados en lo nuestro, que no oímos la voz. Pero dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Voy a cenar con Él. ¿Sabes? Cenar con Jesús es el nivel más profundo de intimidad que tú y yo podemos tener aquí en la tierra. Sentarnos a la mesa con Él. No sigas dando vueltas en el desierto cuando el río Jordán está a la vista. No sigas llorando por Saúl cuando Dios ya se ha provisto de un David. No digas: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Él es la resurrección y la vida. Lo único que tienes que hacer es venir a la mesa y sentarte con Él. ¿Y sabes qué? Yo creo que en este congreso la presencia de Dios quiere venir de una manera tan tierna sobre ti, para enseñarte que en medio de todo lo que estás pasando, Él está contigo. Y a partir de esta situación, de esta crisis en tu vida, vienen nuevos horizontes. Viene una nueva vida. En estos 5 minutos que me quedan, yo quiero que te olvides de tus heridas. Cierra tus ojos y piensa en sus heridas. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar
las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar las heridas en tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. Dile al Señor: te amo, Señor, porque fuiste herido por mí. Te amo. Dios les bendiga. Hace 6 años, creo, no sé si fue el 95 o el 96, yo tuve el privilegio de ir con el hermano Víctor y los pastores de la congregación y otros pastores de México a Toronto, cuando recién había empezado el avivamiento allá.
Y llegamos a Toronto y pues lo primero que hicimos después de una reunión es ponernos en fila para que oraran por nosotros. Y yo estoy en la fila parado y tengo mis ojos cerrados y alguien viene y pone sus manos sobre mí. Y caigo al suelo. Y en cuanto caigo al suelo, empieza a suceder algo que yo nunca en mi vida había experimentado. Empiezo a tener una visión. Y la visión que yo empecé a tener fue la siguiente. Yo iba entrando a una caverna y al fondo de esta caverna, o adentro de esta caverna, yo podía ver una luz verde muy tenue, muy difusa. Y en la visión me empiezo a caminar hacia esta luz, curioso de ver de qué se trata. Y voy entrando más en esa caverna. Me voy acercando más a la luz. Y después de caminar unos momentos llego a donde está la fuente de esta luz. Y la fuente de esta luz era lo siguiente. Había una piedra preciosa, verde, muy bonita, grande. Y debajo de esta piedra preciosa había un reflector que estaba tratando de brillar a través de esta piedra preciosa. Pero arriba de esta piedra había una capa, había una costra de tierra, de piedras, del lodo que se había secado. Por eso la luz era tan tenue. Cuando vi esto, sin saber de qué se trataba, yo empecé a llorar. Acostado, tirado en el suelo, empiezo a llorar y le empiezo a decir al Señor: Señor, rómpela. Refiriéndome a la capa. Rómpela, rómpela. Y entre más le pedí al Señor que rompiera esta capa, esta costra, había un clamor en mi corazón para que Dios hiciera esto, sin saber de qué se trataba. Y estoy llorando, mis lágrimas están corriendo por mis mejillas, están bañando mi cabello atrás. Y sigo diciéndole al Señor: quiébrala, quiébrala, rómpela, Señor. Y de repente veo solamente unos brazos muy fuertes que salen en aquella caverna y traen un marro en sus manos. Y empiezan a dar de golpes a esta piedra preciosa. Y cada golpe que esta piedra preciosa recibía, volaba un pedazo de esta capa. Una piedra por aquí, un pedazo de esta capa por allá. Y cada vez que había un golpe, salía un rayo de luz de donde había caído esa parte. Y eso me emocionaba más y le decía al Señor: quiébrala, quiébrala, Señor, quiébrala. Y las manos seguían golpeando con mucha fuerza esta piedra, hasta que acabó completamente con la capa y la luz brilló con todas sus fuerzas, iluminó completamente aquella caverna. Y así se acaba la visión, pero empieza otra visión. Y en la otra visión yo estoy acostado en medio de un claro del bosque. Hay un pasto muy fresco en el que yo estoy recostado. Y me doy cuenta que estoy en medio de un claro del bosque porque volteo a los lados y veo árboles muy verdes. Y luego tengo otra perspectiva acerca de ese cuadro. Veo desde arriba. Y aunque suene cursi lo que voy a decir, aquel claro en medio del bosque estaba cortado en forma de corazón. Y yo estaba en medio de ese corazón. Y después de haber estado llorando por mucho tiempo, empecé a reír. Empecé a reír. Terminó la visión, no la conté, no sabía de qué se trataba. Hasta después de unos 4 o 5 años, cuando los golpes empezaron a llegar. Si hubiera sabido en ese tiempo que
Los golpes me los iban a dar a mí, no hubiera orado con tanto fervor. Varias cosas empezaron a pasar en mi espíritu, en mi corazón. Físicamente me enfermé, pero aunque la enfermedad física no era nada grave, trajo otras consecuencias de tipo emocional a mi vida. Me volví una persona muy sensible, lloraba por cualquier cosa, tenía ataques de pánico, despertaba en la noche y sin explicación alguna me empezaba a faltar la respiración, empezaba a tener palpitaciones irregulares, me entraba un miedo que no podía explicar y quedaba como paralizado en mi cama, sudando, sin moverme. Lo único que me tranquilizaba a veces después de 2 horas, 3 horas en la madrugada, era cantar en mi mente canciones de adoración. Recuerdo que en la mañana siguiente me hacía fuerte y delante de mi esposa y de mis hijos demostraba como que todo estaba bien. Pero luego venía aquí a Vino Nuevo y me metía a uno de los salones de la escuela dominical, los más lejos. Y ahí lloraba, sin saber qué era lo que me estaba pasando por dentro. Lloraba delante de la presencia del Señor. Quítame, ¿qué está pasando en mi mente, Señor? Me era muy difícil orar, pero Dios me estaba dando golpes, porque Él quería cumplir su propósito y su voluntad para mi vida. Entendí la visión y entendí la segunda parte de la visión. Y la segunda parte de la visión básicamente para mí tiene este significado, para ti puede significar otra cosa. Dios me estaba diciendo, mira, te voy a golpear, te voy a herir, te va a doler. Pero en medio de todo esto, quiero que sepas que estás en medio de mi corazón y que te amo. Y saldrás victorioso de esta situación.